amantes del arte, el día de hoy hablaremos acerca de la cultura griega, sus principales características y sus principales manifestaciones. Disfruten del video. Ubicados en el suroeste de Europa, en la península balcánica, cerca del mar Jónico y el mar Egeo, con límite al Mediterráneo, expandiéndose hacia el norte y hacia las costas de la actual Macedonia y Bulgaria, así como las costas opuestas de la actual Turquía y el sur y el este de Italia. Su tipo de gobierno era democrático. Esta deriva del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Algunas de sus características del gobierno es que tenían que elegir leyes y seleccionar candidatos o magistrados. Gobernaban las polis, tenían asambleas, al igual que un consejo de ancianos. Estas eran comunidades pequeñas e independientes, que tenían un gobierno autónomo. Las ciudades más importantes eran Macedonia, Corinto y Mileto, y las ciudades sobresalientes eran Atenas, donde se encontraban los comerciantes, y Esparta, los guerreros. El tipo de religión que tenían era politeísta, que es cuando le rezan a varios dioses, antropomórfica, cualidades humanas o animales de otra especie, y panteísta. Podemos decir que la belleza es muy importante para esta cultura, ya que existe a través de la armonía de las medidas, proporciones y simetría. Ahora veremos cómo fue que nacieron los dioses de la antigua Grecia. Hace miles de años, el caos era el que ocupaba todo el universo. Era una especie de masa negra, y de ahí nace Gea, la Tierra. De Gea nació Urano, que es el cielo, y juntos crearon a los titanes. Y de ahí seguimos con Cronos, que es el tiempo, y Rea, que es la fertilidad. Ellos dos son hermanos y se casaron. Tuvieron varios hijos, pero Cronos se los comía. Rea, al ya no querer perder otro hijo, le entregó a Cronos una piedra en lugar de Zeus. Tiempo después, Zeus fue a buscar a Cronos y le entregó, hizo que bebiera un veneno para que escupiera o vomitara a sus demás hermanos, que era Hestia, Demeter, Hera, Poseidón y Ares. Después de todo lo ocurrido, sucedió una guerra que se le conoce como la Titanomania. Zeus estaba al frente de los dioses y Cronos estaba al frente de los titanes. Y a los últimos dioses se les conoce como Hefesto, Ares, Apolo, Dionisio, Hermes, Afrodita, Atenea y Artemisa. En esta manifestación existen dos tipos de arquitectura, pero primero que nada debemos saber de qué están hechas. Tiene arquitectura adintelada, columnas y eran a base de mármol o piedra caliza. En la arquitectura religiosa veremos lo que son los templos. Algunas características de esta es que se construían en colinas altas o recintos sagrados llamados tememos. Eran rectangulares, rodeados de columnas, y eran donde los dioses vivían. Y estos son los 4 templos más importantes de la cultura griega. Este está situado en la Acrópolis de Atenas, con dedicatoria a la diosa Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra. Este fue el más importante para los griegos. Fue hecha a base de mármol blanco, con medidas de 30 metros de ancho y 70 de largo. A lo largo de los edificios se observan más de 300 figuras humanas, dioses, animales o bestias. Ubicado en la ciudad de Éfeso, homenaje para la diosa Artemisa, diosa de la caza y de los bosques. Medía 115 metros de largo y 55 de ancho con altura de 20 metros. Como dato curioso se dice que en el año 356 a.C. el templo fue destruido. Por lo que se sabe, el incendio fue provocado por Erostrato, un hombre cualquiera que pensaba que se convertiría en famoso. Situado en el suroeste de la Acrópolis en el monte Pentílico, fue el edificio más importante del santuario de Olimpia, hecho a base de mármol con medidas de 96 de largo y 40 de ancho. Y por último, el oráculo de Delfos. Este era un lugar de consulta a los dioses, y el profeta era quien hablaba en lugar de los dioses. Lugar para pelear. Esta es una antigua escuela en donde los adolescentes acudían para aprender técnicas de lucha. Eran preparados para convertirse en guerreros. También se ocupaba como deporte, donde tenían varias competencias.
Esta tenía decoraciones de imágenes como dioses, atletas y héroes conocidos como Apolo, Hércules y Hermes. Lugar para observar. Los teatros fueron construidos al aire libre, donde ocupaban una colina como escenario. Las primeras obras realizadas eran adaptaciones de rituales religiosos, donde solo participaba un actor. Tiempo después se fueron incorporando más actores, música, coro y escenografías. De aquí fue donde se creó la drama, la comedia y la tragedia. Al tener mucha popularidad, varias civilizaciones la comenzaron a conocer, extendiéndose por el Mediterráneo. Lugar en donde se podía realizar actividades comerciales, políticas y religiosas. Esta se conoce como la primera manifestación escultórica hecha en madera. Es una muñeca femenina que rendía culto en los templos. Era tratada como si fuera un humano, ya que se le daba de comer e incluso eran vestidas. También son esculturas femeninas, representan a doncellas con vestidos. El movimiento de sus manos hacen referencia a que están sosteniendo algo o rezando. Estas son esculturas de jóvenes desnudos, son simétricos y con rasgos definidos. Tienen una posición hierática y al parecer son atléticos. La figura del ser humano plasmando la belleza perfecta es el máximo esplendor de la escultura clásica, encontrando en ella tres características: simetría, proporción y equilibrio. En esta escultura encontramos por un lado la imitación de la naturaleza y por el otro el estudio del cuerpo. Se considera que el verdadero protagonista es el cuerpo humano desnudo del hombre. Los materiales más utilizados eran el mármol, el bronce y la madera. Los escultores más importantes fueron Polícleto y Mirón. Esta es una escultura de bulto redondo y hace referencia a un atleta justo en el momento de tirar el disco. Sus brazos se expanden igual que las hélices. Este no representa a un atleta cualquiera, sino al ideal. El autor es Mirón. Esta fue una escultura hecha a base de bronce. Representa a un joven muy fuerte. Este rompe el concepto tradicional de simetría oponiendo las partes del cuerpo, quietud y movimiento. El autor es Polícleto. Representa a un atleta ciñéndose una cinta a la cabeza, de ahí su nombre. Junto a la pierna presenta un tronco, donde aparece apoyando el arco y el carcaj, que sirve de estribo para soportar el peso de la figura. El autor de esta también fue Polícleto. La escultura de Milo es una escultura hecha a base de mármol blanco. Tiene medidas de 211 centímetros de alto y pesa 900 kilos. Esta figura representa a la diosa Afrodita, diosa de la fertilidad, de la belleza y del amor. Ella encarna los valores de proporción, equilibrio y simetría. Hay varias teorías del por qué no tiene brazos. Una de ellas se dice que la pieza estaba completa, pero durante la confrontación naval entre turcos y franceses por ella, esta habría resultado dañada y los brazos habrían caído al fondo del mar. Otros dicen que junto a los restos de la estatua se había encontrado una mano con una manzana. Estos fragmentos no fueron considerados parte de la obra. La verdad es que el Museo del Louvre afirma que la obra llegó a Francia sin brazos y que siempre fue de su conocimiento que no los tenía al momento de su hallazgo. Esta fue una atribución a Gesandro. Fue hecha a base de mármol blanco y mide 2,5 metros. Se trata de un grupo escultórico con tres figuras humanas, un hombre adulto y musculoso, de mayor tamaño, junto a dos jóvenes y dos serpientes enormes. Cuenta el mito que durante el asedio a Troya, los arqueos habían ofrecido a los troyanos un enorme caballo de madera en señal de voluntad. Sinón, confabulado con su primo Odiseo, intentó persuadir a Príamo para que lo recibiese. Laconte, sacerdote del templo, percibió de inmediato la falsedad de sus palabras y exhortó a los troyanos a rechazar la ofrenda. Algunas de sus características es que siempre eran decoraciones para templos y tumbas. Pigmentos sobre la cal húmeda siempre estaban presentes en cerámicas. Los temas más vistos en estos eran héroes y dioses, líneas horizontales sin perspectiva y utilizaban los colores negro y rojo. Al usarla en la cerámica se crearon vasijas y platos. La comercialización de estas era un negocio bastante grande y muy productivo en la antigua Grecia. Los géneros literarios más importantes de esta civilización fueron los siguientes. Poesía épica, epopeya.
Esta narra hazañas de héroes y estas historias se van pasando de boca en boca. Existen dos libros muy importantes, la Ilíada y la Odisea, creados por Homero. Todo comenzó por un concurso de belleza. París, un príncipe troyano, fue el jurado para elegir a la diosa más bella. Afrodita, siendo la diosa de la belleza y del amor, le dijo al príncipe que si ella ganaba, como recompensa le daría el amor de la mujer que él quisiera. Al ganar a Afrodita, él se sintió en todo su derecho de secuestrar a Helena, siendo esposa de Menelao, un rey griego. Y así fue como comenzó esta guerra. En ella se dieron a conocer varios héroes, como Aquiles y Héctor, al igual que Ulises, o también llamado Odiseo. Con su inteligencia, este fue quien creó el caballo de madera para vencer a los troyanos, y gracias a este Grecia ganó la guerra. La Odisea narra el viaje de Ulises que realizó, tardando 10 años para volver a su hogar, peleando contra seres mitológicos. Lírico. Eran poemas cantados por 10 o 12 individuos, acompañados de lirio y flautas. Safo de Lesbos fue quien innovó el arte poético, creando el himno en honor a Afrodita. Drama. En existen dos tipos de drama, trágico y comedia. El trágico es un género noble y obviamente pertenece a la nobleza. Sófocles fue muy importante para este género, creando Edipo Rey. Y la comedia es un género vulgar, ridiculiza los defectos del hombre. Aristófanes creó las asambleístas. Fábulas. Son historias que contienen una moraleja. Eran usados los personajes como animales. Esopo creó la historia de la liebre y la tortuga. Oratoria. Es la forma de hablar con transparencia y elegancia, y el creador fue Demóstenes. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. 2, 3. Okay.